Bienvenidos a esta grabación. Le damos las gracias al pastor Elías Reyes que nos ha abierto las puertas a estar aquí en su iglesia, Nuevo Horizonte, en Linwood. Hermano. Pues sí, pastor Moisés Montenegro, también para nosotros es una bendición poderte tener aquí y bien acompañado con nuestro hermano Adrián, que incluso es tu cuñado. Amén, Eso amén. es bueno, que la familia esté involucrada. Pues damos gracias a Dios porque ustedes están aquí y para que esta presentación de las 7 palabras, que en sí son 7 frases, pueda ser de bendición para todos aquellos que nos están mirando en este momento. Amén. Hermano pastor, ¿por qué no nos diriges una oración? Claro, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Sabemos que tu palabra está llena de promesas y hay una promesa que tú diste, Señor Jesús. Y es que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, Señor. tú ahí, Señor, te haces presente. Y aquí no vemos 2, aquí vemos 3 personas, Señor, que te amamos, que hemos creído en que tú eres el Dios omnipresente, que estás en todo lugar. Y no solamente eres omnipresente, sino que también eres omnisciente, conociendo nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Y nos regocijamos en tu omnipotencia, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Bendice este tiempo, que podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, desarrollar este tema de tal manera que cada persona que está en este momento escuchando nuestra voz, que están conectados, puedan ser bendecidos, Señor. Más en este tiempo en el que vivimos, más en este tiempo cuando podemos palpar y ser verdaderos testigos de tu inminencia, de que tú estás aquí ya, estás a la puerta, Señor. Encuéntranos haciendo el bien, encuéntranos buscando de ti, Señor. Y bendice esta palabra, bendice este día tan especial como lo es, como lo celebramos muchos creyentes, el Viernes Santo, en la noche que todas las iglesias, aunque por el momento están cerradas, pero podemos predicar, podemos enseñar, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso del internet, de los medios de comunicación. Señor, que las 7 palabras, las 7 frases puedan ser desarrolladas, entendibles, porque tu Espíritu Santo, la unción que está en nosotros, sea esa la que nos ayude. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada hermano, cada hermana, en este momento, que están ahí en su casa, o estarán en su carro, o estarán en alguna parte de la casa, en donde sea que se encuentren. Señor, que cada persona oyente en este momento pueda ser bendecido de la paz, de la única paz que solamente tú puedes dar. No como la que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Úsanos, Señor, especialmente al pastor Moisés Montenegro, que esta presentación pueda ser de mucha bendición para todos los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano, por esa oración. Y pues, entablando aquí las 7 últimas palabras de Jesucristo, que como nuestro hermano nos ha dicho, son 7 frases. Y comenzamos con la primera, que es cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano pastor, expandiendo un poquito esta primera palabra, esta primera frase, estaba Jesús colgado en la cruz, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron ahí a él y a los malhechores. Entonces había uno a su izquierda, otro a su derecha. Entonces Jesús hace esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Qué nos puedes decir, hermano pastor, acerca de esta primera palabra? Bueno, esa palabra o esa frase, hay mucha enseñanza, como en todas las demás frases. Vemos cómo Jesús siempre se dirigió al Dios Todopoderoso como su Padre. Y es al Padre a quien Él dirige esta oración. Es al Padre a quien Jesús le dice, pues pon el perdón, derrama perdón sobre todos esta multitud de personas que lo estaban injuriando, estaban burlando. Entonces Jesús
en sus trayectoria de sus 3 años y medio, que más o menos es lo que se cree que estuvo en su ministerio, no hay una exactitud, pero sí hubo más de 3 años, Jesús enseñó sobre el perdón. Amén. Sobre perdonar y perdonar. Amén. Y una vez más, vemos que ahí estando en la cruz, Jesús puede dirigir esta palabra de perdonar, del perdón. Eso es lo que Jesús enseñó desde el principio y cómo terminó aún en la cruz. Y es interesante de que Jesús es el perfecto ejemplo, ¿verdad? Amén. Y Él nos dijo, amad a los que les odian. En otras palabras, tenemos que hacer bien a aquellos que nos quieren hacer mal o nos están haciendo mal. Sí. Y fíjese que esto, Dios me pone en este momento el Salmo 23. Cuando dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y a veces nosotros sentimos, ¿verdad? Ese ataque, eso que los demás nos quieren hacer y sabemos de dónde viene y sabemos lo que quiere, pero Jesús nos enseña a perdonar, como dijiste. Sí, y Jesús hablaba de no solamente amar al que nos ama, sino amar a nuestros enemigos. Y es ahí donde nos encontramos con esta situación. ¿Cómo tengo que amar a los que me están dañando, los que me están ofendiendo? Si a veces nos hace difícil amar al hermano, a la hermana por una acción que hizo, por una actitud, un comportamiento. Sí. Ahora el Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, ¿ya? Que os améis unos a otros. Y para podernos amar hay que perdonar. Amén. Amén. Y es difícil, un pastor que aprecio mucho dice que el perdonar es algo que se hace en fe. Y no necesariamente porque lo siento, porque muchas personas dicen, yo no lo siento, yo no siento perdonar. Pero Jesús nos da el ejemplo aquí. El otro mensaje que encontramos en esa frase dice, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y hoy en día, muchas personas no saben lo que hacen. Hay un velo, como dice la palabra de Dios, hay un velo que no ha sido quitado, porque ese velo solamente es quitado por Cristo. Amén. Y Jesús, sabiendo que esa multitud, ese pueblo, estaban injuriándole, Jesús sabía que no sabían ellos lo que estaban haciendo, que estaban crucificando a su Mesías, a su Rey, al que por siglos pasados fue predicado por los profetas, anunciado por los profetas. Sí. Decía el apóstol Pedro que los profetas indagaron diligentemente, escudriñando en qué tiempo y en qué persona acontecerían esos tiempos, ¿no? Y los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras de Él. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben que están crucificando. Podríamos pensar que hoy en día hay personas que todavía siguen hiriendo al Maestro, a Jesús, con su rechazo. Wow, eso es de pensarlo y meditarlo y orar al respecto, porque a veces uno puede fallarle a Dios de esa forma. Sí. Pasamos a la segunda palabra. La segunda palabra es tomada de Lucas 23, 43. Y en esta segunda palabra, algo bien interesante es de que Jesús y este malhechor empiezan a dialogar. Están siendo crucificados y empiezan a dialogar. Y entonces dice así este pasaje: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y ahí viene la segunda palabra. Jesús le dijo:
yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en otra traducción dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pues aquí vemos lo que es la misericordia, el amor de Dios, pero también vemos algo bien interesante. ¿Qué crees, Brad? Una vez más, podemos hacer la conexión del perdón. Porque cuando el arrepentimiento de este ladrón, que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él alcanzó el perdón. Sí, sí. Ahí, en el último momento de su vida, alcanzó el perdón de sus pecados. Sí, sí. Interesante ver que los otros evangelios, como Mateo o Marcos, que también relatan este tiempo de la crucifixión de Jesús, pero en el otro evangelio dice que le injuriaban los dos. Los dos ladrones le injuriaban, pero hubo un momento donde uno de ellos dejó de injuriarle. Y hubo un arrepentimiento. Y en el último momento de su vida, porque ahí está, está clavado. Y una persona que era clavada, crucificado, era para quedar ahí. O sea, no es que le iban a dar una segunda oportunidad. Una vez crucificado, muerte segura le iban a dar. Como sabemos que llegaban y les quebraban las rodillas, para que ese mismo dolor que ellos tuvieran les ahogaran, se desgarraran de sus manos y murieran. Sí, sí. Así que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucho que hablar de ahí. Sí, sí. No, y fíjate que, como tú dices, él se arrepintió. Después de creer en Jesús, se arrepintió y en el instante fue salvo, porque puso su fe en Jesucristo. Y eso es bien interesante, porque hay muchos que dicen, para ser salvo hay que bautizarse. Pero aquí vemos que el malhechor no tuvo chance de bajarse de la cruz, bautizarse y volverse a subir a la cruz y salvarse, ¿verdad? Que no tuvo chance. También hay unas religiones que enseñan que es por obras. Y por cierto, solo el cristianismo habla de salvación por fe. Así es. Las demás religiones hablan por obras. Yo sé que me quiere decir al respecto. Sí. Hay personas que lo malinterpretan de esa manera. El bautismo no salva. Definitivamente no salva. Las obras no salvan. Las obras simplemente vienen siendo el resultado de una fe viva, de una fe verdadera. O sea, es así. Si alguien dice que tiene fe, entonces demuéstralo. O muéstrame tus obras, porque una fe sin obras es muerta, decía Santiago. Así que el ladrón arrepentido no tuvo que hacer nada de obras, simplemente poner fe en Jesús como el Mesías, como el Rey. Como el Rey. Y alcanzó la bendición de ser llevado al paraíso. Gloria a Dios. Al paraíso. ¿Quién no anhela ser llevado al paraíso? Todos los que hemos conocido a Jesús anhelamos estar en el paraíso. Estar en esa gloria que Jesús dijo en su oración en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Padre, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo para que vean la gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el creyente, el que tiene fe en Jesús, aunque haya sido un ladrón, haya sido un asesino, haya sido lo que haya sido, encuentra el perdón de sus pecados si se arrepiente y tiene la entrada al paraíso, tiene la entrada al cielo. No hay miedo, no hay temor. Desde ese momento, el ladrón que está ahí crucificado, que se arrepintió, no tenía miedo a morir. Diríamos que fue llevado en primera clase. Amén. Lázaro, el mendigo, el que relata la historia, el Señor Jesús, del rico y Lázaro, el mendigo, porque no es una parábola, entendemos que es una historia. Sí, claro. Y dice que Lázaro fue llevado
al seno de Abraham, que Sí, también sí. lo conocemos, el seno de Abraham como el paraíso, Ajá. fue llevado por ángeles. Ya. Pues aquí vemos que este ladrón no participaron los ángeles, sino que el mismo Señor Jesús le dijo, Amén. de cierto estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué oportunidad, ¿no? Uno de los malhechores tomó esa gran oportunidad de cambiar toda su eternidad, pero el otro perdió Sí. la oportunidad Sí. de conocer al Mesías y estar en el paraíso. Y eso es bien crucial, ¿verdad? Es bien crucial porque tuvieron el privilegio de antes, justo antes de morir, arrepentirse Ujú. o no arrepentirse. Sí. Y creo que a muchos Dios les da ese privilegio, ¿verdad? En el momento de morir o un poquito antes. Entonces esperamos que en nuestra audiencia, si hay alguien viéndonos que todavía no tiene esa salvación, no ha puesto su fe en Cristo Jesús, no le ha pedido a Dios perdón de corazón, que lo haga. Tome esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento que vamos a morir. Sí, sí, sí. Y es cierto, uno no sabe en qué momento. No sabe uno si en esta noche será la última noche. Sí, sí. O sea, dos acontecimientos son eminentes. Amén. O sea, inevitables, quiero decir. Ujú. Y que en cualquier momento pueden acontecer. Sí, sí. Es la muerte, que hoy en día, cómo está rodeando por todo el mundo. Sí, sí. Vemos las estadísticas Sí, sí. de cuántas personas están siendo muertas, Claro. ¿verdad? Ujú. Y la venida del Señor. Amén. La venida del Señor también puede suceder hoy en esta noche. Por eso hay que estar preparado. Sí, sí. O sea que cualquiera de las dos razones, ¿verdad? Sí. Es porque pueda que sea tu última noche, tu último día, o la venida del Señor. Y como dice el pastor Moisés Montenegro, si alguien está escuchándonos en este momento, hey, la oportunidad es para ti. Sí, sí. No la desprecies. Hoy es el día de salvación. Amén. El ladrón crucificado ahí aprovechó, sí, realmente aprovechó Sí, sí. su última oportunidad. ¿Y qué tal si hoy es tu última oportunidad? Sí. Continuamos con la palabra número 3. Dice en Juan 19, 26, 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces, ¿cuál es la tercera palabra? La tercera palabra es esta, la que Jesús le dijo a María y le dijo a Juan. Entonces le dice, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Entonces, es bien interesante esta palabra porque se puede interpretar, ¿verdad?, de otra forma. Y sabemos que en el contexto de este versículo, sabemos que Jesús le está hablando a María, diciéndole, tú tienes familia. Yo sé que yo voy a morir, pero tú tienes familia y tu familia es Juan. Tómalo como hijo, ¿verdad? Y también le dice a Juan, ¿sabes qué? Tú tienes también familia, tienes una madre y se llama María. Tómala como madre, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Y la encomienda, Sí, sí. ¿verdad? Ajá. Que dentro de las frases que Jesús menciona ahí estando en la cruz, esa fue una de las encomiendas que hizo. Encomendó. Sí, sí. Encomendó a alguien que fue, como lo dijo el ángel, un instrumento escogido. ¿Verdad? Porque eso fue María, un instrumento sí. escogido por Dios, en el cual vino a nacer Amén. el Mesías. Claro. Y vemos ahí que Juan era el discípulo amado.
Juan es el mismo escritor del Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, el que presenció todo, presenció desde el principio del ministerio del maestro, del momento en que fue arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado, cómo fue abandonado, el que pudo contemplar las negaciones de aún de Pedro, pero que todos salieron huyendo, pero Juan quedó ahí, Juan se quedó al pie de la cruz, ahí, mostrando su verdadero amor hacia el Señor. ¿Cuál es la aplicación que podemos hacer nosotros aquí? Pues como tú dijiste, es la encomienda, ¿verdad? Jesús se encarga de cada detalle de nuestra vida, que Él dice, María va a quedar sin hijo, que Jesús iba a morir, resucitar, irse al cielo. Y Juan iba a pedirme a mí como su discipulador, como su Mesías, como aquella persona que estaba con Él, ¿verdad? Entonces, Jesús se encarga tanto de Juan como de María, para que ya no estén solos. Y Jesús se encarga de cada detalle de nuestra vida, porque Él es Dios, pero también porque Él nos ama, porque Él nos ve a nosotros como personas especiales, quiere que estemos bien. Sí, sí. Lo que acabas de mencionar, Pastor Moisés, ¿verdad? María contaba con Jesús, su hijo. Y aunque María nunca, por lo menos no lo vemos en la Escritura, que Jesús se haya dirigido a ella como madre, sino siempre le decía mujer. Nunca hubo madre, sino aún estando en la cruz, ahí no dijo madre, ahí tu hijo, no, sino mujer, ahí tu hijo. Y nosotros creemos que sí, que María fue la madre de Jesús, de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús. Y los hermanos de Jesús, porque María tuvo más hijos. Hay algunos no quieren creer tal enseñanza, pero sí, María tuvo más hijos. La Biblia católica lo dice, yo tengo una Biblia católica y ahí puedo encontrar que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Entonces, pero los hermanos de Jesús llegaron a creer en Jesús después de la resurrección. Después de la resurrección fue cuando los hermanos que no creían en Jesús, sus hermanos que le decían, hey, ve a Jerusalén, sube a Jerusalén, porque sabían sus hermanos que lo querían matar. Y Jesús dice, suban ustedes, yo ahorita no subo, yo después subo, mi hora no ha llegado, vuestro tiempo siempre está presto. Era la hora del Señor, era su hora, el momento que Jesús iba a morir, y hace esta encomienda de dejar a Juan con esa responsabilidad. Todos eran especiales para el maestro de los discípulos, pero habían tres más cercanos, íntimos, más cercanos, y entre esos tres era Juan, Pedro, Jacobo y Juan, el discípulo amado. El discípulo amado, y se queda con Juan. Y como tú dijiste, hermano pastor, Jesús tuvo otros hermanos y María fue esa persona especial por la cual Jesús nació. Pero sabemos que Jesús, ¿verdad? Jesús es y era el Hijo de Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. Y aunque Él, cuando estaba en la tierra, se rehusó a usar su poder, ¿verdad? Como ese Dios, ¿verdad? El único y verdadero Dios. Y se acató a la voluntad de su Padre. Entonces, la palabra número 4, la frase número 4, ahí vemos esto precisamente. Antes de ir a la 4, porque no quiero que la gente vaya a malinterpretar lo que acabas de decir, Pastor Moisés, de que Jesús no quiso tomar la posición de Dios, ¿verdad? Lo mencionaste quizás en otras palabras. Pero que quede claro que lo que el Pastor Moisés está tratando de decir es que Jesús, teniendo el poder de pedir al Padre una legión
de ángeles que vinieran y lo defendieran, no lo hizo. Sí. Él tenía que cumplir, y como acabas de mencionar, 100% humano y 100% divino, y en su humanidad, él estaba muriendo. Nunca dejó de ser Dios. Porque por ahí algunos enseñan, ¿no?, que él dejó de ser Dios, o que cuando nació dejó de ser, porque Filipenses capítulo 2 habla Pablo, ¿no?, de que Jesús se despojó de toda su gloria, ¿verdad? Pero se despojó es como quitarse el saco, pero nunca dejó de ser Dios. Solamente quería aclarar ahí para que no vayan a malinterpretar lo que el pastor Moisés acaba de mencionar, ¿verdad? No, sí, y enfatizando un poco más, dice que tomó forma de siervo. En otras palabras, como dijo nuestro hermano pastor Elías, él pudo haber llamado a 2 legiones de ángeles o cuantos él hubiera querido, y él pudo haber exterminado a todos los soldados que lo estaban torturando, pero él decidió hacer la voluntad de Dios, él decidió morir. Él dijo, yo pongo mi vida, o sea, nadie me la quita, yo la pongo, yo la doy. En otras palabras, él decidió morir para pagar por nuestros pecados. Porque tengo poder para tomarla, dijo. Sí, amén, claro, amén, claro, sí. Amén. Entonces, en la frase número 4, dice que alrededor de la hora tercera, o sea, las 3 de la tarde, clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Otra traducción dice así, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esta cuarta frase habla de algo que es bien impactante. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a pasar por esto. Y esto es algo bien fuerte, porque sí, Jesús estaba sufriendo en la cruz, pero yo creo que lo que más le dolió fue sentirse solo, de que Dios estaba lejos. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito más? Ese punto? Hemos mencionado que Jesús tenía 100% en su personalidad de él, 100% humano y 100% divino. Y como humano, él se presentó como ese cordero de Dios que necesitaba hacer esa expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús tomó nuestro lugar, él como cordero, dando su vida, está ahí, cargando todos nuestros pecados, como dijo el profeta Isaías, que él llevó todos nuestros pecados. Y necesitaba hacerse ese sacrificio. Ese sacrificio necesitaba hacerlo. Y tenía que pasar ese momento donde Jesús se sintiera totalmente solo. En toda su trayectoria de su ministerio del maestro, Jesús decía, mi Padre está conmigo porque yo hago las cosas que a él le agradan. Entonces, diría uno, ¿qué pasa? Jesús declaraba que el Padre estaba con él y tenía una relación, una comunión bien fuerte con el Padre. Pero ahí en la cruz tenía que haber un espacio, un momento, un tiempo donde tenía que experimentar la soledad. Sí, la santidad del Padre, la santidad. No puede estar donde hay pecado. Y fue el pecado, porque a final de cuentas lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de la comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, es el pecado. Y él, dice la palabra de Dios, que él se hizo maldito. No que él fuera maldito, pero él, al Señor Jesús, al tomar
pues como cordero y ser crucificado en un madero. Dice, maldito el que fuere colgado en un madero. Y él fue. Aunque el escritor de Hebreo nos dice que él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Amén, amén. Sí, sí. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto lo escribió el salmista muchos años antes. Quiero también hablar un poquito más de lo que habló mi hermano pastor. Jesús se sintió abandonado porque Él cargó con nuestros pecados. Sí. Sé que en el Viejo Testamento, cuando hacían un sacrificio, el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y ahí iban todos los pecados cargados sobre ese cordero. Y entonces, cuando el sacerdote hacía eso, se podría decir de que toda la ira pues del pecado iba sobre ese cordero y toda la ira de Dios sobre Jesús. O sea, ese es verdadero amor. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos. Dice, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice 1 Pedro. Es bien interesante, bien interesante. Y la invitación está para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que nos están viendo. Jesús puede quitar tus pecados. No importa qué tan sucios sean tus pecados, no importa qué tan bajo hayas caído. La palabra de Dios dice que todos nuestros pecados son perdonados. Solo hay uno que no es perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay perdón de pecado. Hoy, en esta noche, en este momento, tú, si arrepentido, como lo hemos mencionado del ladrón, te arrepientes, tú puedes encontrar el perdón de tus pecados. Porque el único que puede quitar los pecados del mundo es Jesús. Mencionabas que el sumo sacerdote ponía las manos sobre el corderito, el chivo, el becerro, lo que fuera, y lo dejaban ir por el desierto. Simbolizando, se fueron los pecados. Pero ninguno de esos corderos, que llegó un momento que hastiaron a nuestro Dios Padre, porque lo dice el profeta Isaías, que Dios dice, hastiado estoy de tanto sacrificio, y Dios mismo proveyó este sacrificio de su Hijo, Jesús, como cordero. Juan el Bautista dijo las palabras. Juan el Bautista dijo, cuando vio al Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar tus pecados. Él puede hacerte sentir bien. Él puede lograr que al ir a la cama puedas descansar, y al amanecer puedas sentirte libre, renovado. Pero si arrepentido vienes, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Abogado tenemos a Jesucristo. Y esa es la invitación. Sí, claro. Y eso es bien impactante. Jesús siente la soledad, la separación de Dios, para que tú y yo podamos poner nuestra fe en Jesucristo y estar cerca de Dios. Ya no más separación de Dios en Cristo Jesús. Ya no más. Gloria a Dios. Y pues continuamos con la palabra número 5, la frase número 5. Y en esta frase vemos en Juan 19:28 lo que Jesús dijo. Jesús dijo, tengo sed. Y lo voy a leer todo el pasaje. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Otra versión, nueva traducción viviente, dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Tengo sed. Wow. Esa es otra palabra bien impactante aquí. Hay varias referencias a esto que Jesús dijo. Salmos 22:15 dice, mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Está hablando de Jesús. Salmos 69:21
dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, hermano pastor, Sí. tengo sed. Jesús dijo, tengo sed. Sí. Y lo dijo para que se cumpliera la escritura, porque bien interesante aquí, dice, ya sé que se había cumplido todo para que se cumpla la escritura. Tengo sed. Sí, sí. Mostrando Jesús su humanidad. Una vez más, porque recalcamos que Jesús era 100% humano. Y 100% Dios. Exactamente, 100% divino. Y al momento que él dice tengo sed, es que está necesitando agua. Su cuerpo había sido golpeado, su cuerpo había sido herido por los latigazos y el tipo de azotes que tenían anteriormente. Esos látigos eran como los anzuelos que se usan para ir a pescar. Y de tal manera que cada latigazo arrancaba parte de su carne y abría su carne. ¿Cuánta sangre no derramó el maestro? En sus latigazos sin números que le dieron. En la cruz, en la vía dolorosa y al llegar a la cruz. Entonces, había mucha sangre que había derramado. Deshidratación. Necesitaba agua. Así como cuando llegó al pozo de Jacob en Samaria con la mujer samaritana y que le dice, dame de beber, mujer. Amén. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé de beber? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos pues no se llevan? Y Jesús dice, si supieses quién te pide, dale de beber, él te daría esa agua para que no tuviese sed nunca más. La fuente de agua viva, la fuente que sacia nuestra sed. Jesús estaba ahora deseando agua. Y en vez de agua, ¿qué le dieron? Vinagre. Y el salmista habla de eso mismo, de que le dieron hiel por comida y le dieron vinagre a beber. Y pues hiel viene a ser algo bien amargo, ¿verdad? Algo que nadie se quiere comer. A Jesús le dieron a comer y beber. Le dieron a comer hiel y beber sangre. Entonces, esta fue la copa amarga que bebió por nosotros. Y esto me da una referencia hacia Jesús, cuando Jesús estaba sudando gotas de sangre y le dice al Padre, Padre, haz que pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo digo, wow. Entonces, Jesús tomó esta copa amarga para que nosotros tomemos de la copa de salvación. Desde ahí, desde el huerto de Getsemaní ya, Jesús, su sudor como gotas de sangre, ya estaba deshidratándose. Es bueno notar que el vinagre era usado de una manera como remedio también, para minimizar el dolor y hacer morir más pronto. Jesús rehusó beber del vinagre porque nada tenía que participar. El sacrificio que Jesús estaba haciendo ahí tenía que ser perfecto. Nada de drogas, nada de remedios, nada de eso. Él tenía por naturalmente morir. Y murió en cuestión de horas. Cuando una persona crucificada podía durar días. Incluso, como lo hemos dicho, tenían que quebrarle los huesos de sus rodillas para que murieran rápidamente. Y cuando llegaron con Jesús, no le pudieron quebrar los huesos porque ya había muerto. Él dijo, tengo sed. Si tú tienes sed, hermano, hermana, amigo, que quizás alguien te invitó a ver este video, que con la ayuda de Dios estamos aquí porque nunca lo hemos hecho. Estamos haciéndolo y sentimos que Dios está con nosotros, nos está ayudando. Si tú eres una persona que tiene sed, eres una persona que
que hay un vacío en tu corazón, en tu vida, el único que puede saciar esa sed, el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Tienes que aceptarlo, tienes que creer en Él. El sacrificio que Él hizo hace como 2000 años aún sigue teniendo valor, sigue teniendo poder. No importa que haya acontecido ya siglos atrás, aún todavía Jesús perdona tus pecados, los de ahorita, los que puedas cometer más adelante. Jesús tiene el poder de perdonar los pecados de mis nietos, bisnietos, tataranietos, los que vengan, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén, amén. Sí, verdaderamente Jesús dijo, tengo sed. Y con esas palabras, Él nos está dando esa oportunidad nuevamente de ya no tener sed. Él tuvo sed para que nosotros seamos saciados. Amén. Amén. Y Él tuvo sed de Dios, porque en la palabra anterior se sintió totalmente desamparado por su Padre. Se sintió solo. Y ahora dice, tengo sed para que ustedes no tengan sed. Dice en la predicación, las bienaventuranzas, Jesús dice ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En otras palabras, si alguien necesita de Dios, tiene esa necesidad, reconoce que necesita de Dios y tiene hambre y sed de ser justificado ante Dios. En otras palabras, estar cerca de Dios, estar a cuentas con Dios, sentir a Dios cerca. Dice Jesús que esa persona será saciada. ¿Cómo? A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, palabra número 6. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. En otra traducción dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esas dos palabras son bien famosas. Consumado es. Fíjense que hay personas que creen que el trabajo de Jesús en la cruz no fue algo completo. Pero aquí vemos en este pasaje que Jesús mismo lo dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Completo es, el plan de salvación ha sido completado. Ya no hay que añadirle. Ya Jesús lo hizo todo. Hecho está. Amén. Hecho está. Si hay alguien que cumplió todo, toda la ley, fue Jesús. Amén. La ley no salva a nadie. La ley simplemente nos llevó, Sí, sí. como dice el apóstol Pablo, un ayos, como una nodriza, como una babysitter. Simplemente nos lleva a Jesús, la ley. Sí, Pero sí. Jesús es el único que pudo cumplir la ley al pie de la letra. Amén. Aunque algunos decían, no, Él no cumple con las ordenanzas, no guarda el día sábado, sus discípulos no guardan el día sábado. No, Jesús es Señor Amén. del día sábado. Jesús es nuestro reposo. Amén. Él es nuestro día sábado. Sí, sí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces, la expresión de esa palabra consumado es un grito de victoria. Amén. Un grito de victoria. Por esa razón Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Sí, sí. Más gracias sean dadas a nuestro Dios, Sí, sí. que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. O sea, consumado es. Sí, sí. La no ley, no más sacrificios, como mencionas, no más obras. Sí, sí. Las personas que creen que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y participar y dar y todo, queriendo añadir obras a la salvación. No. Yo sé que hay esa controversia y que los más estudiosos, eruditos de la palabra, no se ponen de acuerdo por siglos, que algunos que la salvación es por obra y otros que no, la salvación no es por obra. No.
Si le añadimos, queremos añadirle obras a la salvación, queremos decir que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente. Como lo acabas de mencionar. Amén, amén. Sí, consumado es. Consumado es. Y Jesús en la cruz nos dio a conocer de que lo único que tenemos que hacer ahora es poner nuestra fe en Jesucristo, pedirle perdón por todos nuestros pecados y aceptar su perdón, aceptar aquello que conocemos como la salvación. Consumado es, completado es. No le podemos añadir. No, o sea, ya lo hizo todo Dios a la perfección. O sea, ahí digamos, yo sé que hay personas que piensan y dicen, y hay denominaciones o hay religiones que enseñan que Jesús todavía sigue trabajando. ¿Saben qué? Aquí dice, consumado es. Consumado es. Podemos tener nuestra fe bien puesta en Jesús, sabiendo de que al creer en Él, somos salvos. Y yo sé que ese versículo en la Biblia donde dice que seremos juzgados por nuestras obras, pero está hablando de aquellos que ya han creído en Cristo Jesús y le sirvieron a Dios, y en el cielo Dios va a dar coronas. Amén. Es como decir, no es para juzgar para salvación, es juzgar para ver quién agarra una o dos coronas o tres coronas. ¿Sí? Y si en algo está Jesús hoy en día, es sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Intercediendo por ti, por mí, como nuestro abogado. Amén. Pero el sacrificio, Jesús ya lo hizo. Amén. El escritor de Hebreos dice que no hay más sacrificio por hacer. Sí, sí. Solamente un sacrificio se hizo una sola vez. Los sacerdotes, cada año tras año, haciendo sacrificios. Pero Jesús una vez y para siempre Amén. hizo el sacrificio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Pasamos a palabra número 7. En Lucas 23:46, ahí leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es bien interesante, bien impactante el saber de que hasta el último momento de su existir aquí en la tierra, como hombre, Jesús encomendó su espíritu a Dios. Y pues eso es nuevamente algo que nos enseña, ¿verdad? Que mientras vivamos, encomendemos nuestra vida al Señor Dios. ¿Sí? Hablábamos de que hubo una encomienda que Jesús hizo cuando dijo, mujer, y tu hijo, hijo, y tu madre. Una encomienda. Y ahora vemos esta encomienda que Jesús hace, de encomendar su espíritu al Padre. Amén. No hay mejor manos Sí, sí. a quien uno le puede encomendar Sí, sí. nuestra alma, nuestro Sí, espíritu. Y la pregunta es, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, está encomendando su espíritu al Padre. Amén. ¿Por qué? Una vez más lo decimos, 100% humano. Su humanidad está poniendo en tus manos, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tarde o temprano, tú y yo, o todos aquellos que están escuchándonos en esta grabación, tarde o temprano, vamos a partir. Vamos a partir de esta vida. Y la pregunta es, ¿a quién tú le estás encomendando tu espíritu, tu alma? ¿A quién tú le has encomendado tu alma? Jesús relató una parábola de un hombre que había ganado muchos. Sus bienes habían producido tanto que el hombre dijo, ¿qué haré? Ya sé, voy a engrandecer mis graneros y ahí voy a poner todo lo que tengo y entonces sí, alma, come, bebe, porque tienes para muchos años de vida. Pero la voz de Dios se oyó en esa noche diciéndole, hombre necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será?
O sea, tarde o temprano vamos a partir. Ujú. Quiero hacer una pregunta. Tú que nos estás escuchando. Si el Señor te dijera que en un mes tú ya no estarás aquí. Si el Señor te dijera que en un mes, en 4 semanas, tú vas a partir de esta tierra. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Hermano, hermana, ¿estás seguro tú, hermano? ¿Tú, hermana? ¿De tu salvación? ¿Qué harías si el Señor te dijera, tienes 4 semanas? ¿Buscarías más a Dios? ¿Entregarías tu vida al Señor, al servicio del Señor? ¿Lo buscarías todos los días? ¿Qué harías? Estamos viviendo un tiempo donde no solamente esta nación en la que nos encontramos, sino por todo el mundo, un virus llamado coronavirus, el COVID-19. Y en el lapso de 2 semanas, una persona demuestra si está afectada. Y miles han muerto. Si tienes 3 semanas o 4 semanas que el Señor te da, ¿lo usarías para entregar tu vida al Señor? Queremos que estés listo, que estés lista. Queremos que al habernos escuchado hoy compartir las 7 frases que el Señor Jesús compartió en la cruz, traigan a tu corazón esa paz y esa seguridad de tu salvación. Porque no sabemos si vamos a permanecer aquí. Yo no sé si voy a permanecer aquí. Ni el pastor Moisés Montenegro no sabe si vamos a permanecer aquí. La muerte es inevitable. Venga como venga. La venida del Señor Jesús también es inevitable. Porque lo que estamos viviendo simplemente son señales de la venida del Señor. Amén. Sí, claro. Y queremos dar esa oportunidad a cualquier persona que nos ve. Como dijo el pastor Elías, no sabemos si en corto tiempo nos iremos de esta tierra. Y si Dios nos está hablando hoy es por una razón. Y es la razón de que todos nosotros nos acerquemos a Él. Todos nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, así como Jesús encomendó su alma a Dios, así queremos que cada uno de ustedes que nos ve encomiende su alma a Dios. Y no necesitan estar a punto de morir. O a lo mejor hay alguien que sí está enfermo. Pero de cualquier manera queremos que si usted nos ve, usted pueda hacer esta oración. Obviamente no basta que nosotros queramos, usted también necesita querer. Necesita poner su alma, su espíritu en las manos de Dios. Todo su ser en las manos de Dios. Entonces le invitamos a hacer esta oración ahí donde está. Repita conmigo, digámosle, Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Pongo toda mi fe en ti. Pongo mi fe en ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido caminar contigo. Confiar en ti. Confiar en ti. Y Señor, vivir todos los días. Para agradarte a ti. Hazme la persona. Que tú quieres que yo sea. La persona que tú quieres que yo sea. Yo confieso. Que creo que Jesús murió en la cruz. Para pagar por mis pecados. Y confieso. Que Jesús resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Hoy decido. Poner toda mi fe. En Jesucristo. Y es en el nombre de Jesucristo. Que hago esta oración. Amén. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted hizo esta oración de todo corazón, usted es hijo, es hija de Dios. Así que
comprométase con Dios, aprenda más de Dios. Si no tiene Biblia, compre una, y si necesita una Biblia, aquí en nuestra iglesia le podemos dar una Biblia. En la iglesia del pastor Elías le puede proveer una Biblia. Claro. Queremos que usted crezca en las cosas de Dios y se prepare para lo que sea. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo tan bendecido. Creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Los que tomaron este tiempo de escuchar, les bendecimos, les damos las gracias por haberse tomado este tiempo que sin duda será de mucha bendición. La palabra de Dios va a dar fruto en tu vida. Amén. Y ustedes que hicieron esta oración, pues bienvenidos a la familia del Señor. No temas a la muerte, no temas. Tu vida, tu familia está en las manos del Señor. Amén. Así que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias, Pastor Moisés. Saludos a tu esposa Sandra y a tus hermosos hijos, tus 3 hijos. Y una vez más agradecemos también el trabajo de nuestro hermano Adrián, que estamos aquí Amén. haciendo esta grabación. Y esto solo es la primera Sí, sí. de las muchas más que Claro, vendrán. Claro, claro. Oren por nosotros, que el Señor nos dé palabra, que el Señor nos dé pues esta habilidad de presentar el mensaje de la palabra de Dios por medio del internet. Amén. No tenemos la experiencia, pero sabemos que Dios puede usarnos. Así como nos ha usado en el púlpito, ganando almas, que también muchas almas puedan ser ganadas por el Señor. Amén, gloria a Dios. Y nuevamente le damos las gracias al pastor Elías Reyes. Y pues mandamos un saludo a su esposa Soraya y a toda la congregación de Nuevo Horizonte. Así que muchas gracias por sintonizar. El Señor les bendiga.